Pues nada, chicos, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí, por coger de vuestro tiempo para responder a nuestras preguntas y para contarle un poco a los compañeros que puedan tener algún tipo de duda de si finalmente comenzar con este acompañamiento o no, para que les podáis contar un poquito cómo ha sido vuestra experiencia, lo que habéis conseguido, cómo os habéis sentido. Así que mi primera pregunta sería que cómo estabais antes de comenzar con este acompañamiento, en qué punto estabais, a nivel laboral, a nivel de miedos, cómo estabais. Quien quiera, puede empezar, ¿eh? Bueno, digamos que era una situación en ese momento muy tensionante tal vez, porque nos sentíamos muy perdidos. Nosotros ya llevábamos unos meses volviendo a retomar la residencia en España, porque estuvimos muchos años viviendo fuera. Ambos somos psicólogos, entonces era una situación de cómo hacer que esto funcionara como venía funcionando antes de venirnos, porque antes de venirnos sí nos funcionaba, estábamos bien, pero nos vinimos pues por cambiar ciertas cosas de nuestra vida y el boca a boca no nos iba a funcionar y no nos estaba funcionando en ese momento como nos venía funcionando en el país en el que estábamos viviendo. Entonces estábamos muy perdidos también, con mucha frustración incluso de no saber, de intentar cosas tal vez que no sabíamos si estaban funcionando o no, realmente no estaban funcionando, pero en ese momento era como esa incluso incertidumbre de decir esto hacia dónde va y cómo vamos a conseguir volver a eso que ya teníamos, que dejamos por unas situaciones, pero que queríamos retomar porque creemos en lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos, pero necesitábamos tener un camino que no estábamos siendo capaces de ver. Vale. Por puntualizar, vosotros sois los dos terapeutas de pareja y además tenéis un caso curioso pero muy bonito, que es que yo no conozco a muchas personas que los dos sean terapeuta de pareja en la sesión y que utilicéis también el hecho Ser pareja. de ser pareja y de que ambos seáis terapeutas de pareja para poder ayudar a otras parejas. Y es algo que a mí me ha hecho muchísima ilusión también poder acompañar para que las parejas puedan conocer también este formato de terapia. Además sabemos que trabajáis súper bien y que las parejas, pues al final habéis movido tanto boca a boca en Colombia por algo. O sea, que trabajáis muy bien y las parejas mejoran, quienes quieren mejorar y quien no, pues se divorcian, se separan, lo que sea. Pero también ha sido muy bonito acompañaros desde esa parte de ayudaros a llegar a parejas desde el formato que tenéis vosotros, que no es un formato que se suele ver mucho. Ya, de hecho, eso también era una de las cosas que nosotros lo empezamos a implementar hace 12 años ya y lo decíamos como, bueno, a nosotros nos funciona, nos gusta, creemos que es potente, pero también es verdad que está esa incertidumbre que se junta con todo lo que traes ya, de, ¿será que a la gente sí le convence esto? Porque si no nos llegan a lo mejor, pero también es que si no nos conocen, ¿cómo van a llegar? Era como un poco todo. Es verdad que al menos nosotros aquí de momento no hemos conocido una pareja que haga terapia de pareja. De momento no, me imagino que existirán, pero seguimos Pero es sin sumamente tener raro. conciencia de eso. Es una... Y es verdad que, bueno, también eso es trabajo, y ahí sí pues nos ponemos un poco el esfuerzo que ha supuesto, porque hemos tenido que aprender a trabajar de esta manera. Es ser pareja y trabajar juntos todo el día, todos los días, pues supone un aprendizaje y creemos que puede ser interesante, porque es algo distinto, pero también creemos que puede aportar. Esto no quiere decir que pues que haya terapeutas individuales que lo hagan muy bien, pero en nuestro caso, pues, bueno, aportamos ese valor diferencial y nos parece que puede ser algo que nos destaque también, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema, pues eso de vuestra consulta y el desarrollo, quiero recordar que, bueno, antes de entrar teníais ya la cuenta de Instagram, que seguís teniéndola. Aparte de eso, ¿habíais hecho algo más? ¿Qué tal os iba la cuenta de Instagram, etcétera? Bueno, nosotros sí que es verdad que en Colombia empezamos como a, vale, tenemos que darnos a conocer de alguna manera, pero como nos llegaba gente con el boca a boca, pues eso lo íbamos dejando un poco apartado. Pandemia hizo también porque dijéramos, no somos conocidos a nivel, o sea, como que no nos damos publicidad. No, mundial no, porque no, pero al menos no nos hacíamos publicidad de ninguna manera nunca y tal. Entonces, en un momento dado, sí contratamos allí eran una empresa, Diseñador. pero eran dos personas que nos diseñaron un logo, nos ayudaron un poco a crear como un portafolio, entre comillas. Claro, eso servía allí,
pero es que este es el mercado. Bueno, Entonces, servía allí para dar una imagen. y luego no lo usábamos realmente Luego, tanto, porque luego nos creo que se llegaban. fueron dando las cosas, porque yo creo que la población en Latinoamérica es más de hablar y de recomendar. El Más contacto rápido. llega más porque te recomienden, más que porque te vean, ¿no? Ujú. Entonces, cuando llegamos aquí, dijimos, bueno, luego ya tenemos, la página web estaba, pero, digo, la página web no. No, había un blog. Había un blog. Había un blog. Teníamos la página de Instagram, que sí la habíamos empezado en época de pandemia, porque como también teníamos un poco más de tiempo, pues hicimos Con las algunas publicaciones del publicaciones puntuales. Pero eso lo dejamos para un montón de tiempo y no volvíamos a entrar. A mí el tema de Instagram y de estar a lo mejor muy de cara al público, pues no me encanta. Es algo que como que no disfruto, porque me siento como muy observada y eso no me hace sentir cómoda. Entonces lo habíamos dejado un poco allí parado, pero sí dijimos, bueno, al final aquí lo tenemos que empezar a mover de alguna manera, a ver si por allí nos llegan pacientes, porque además una cosa que pasa en Instagram es que te va a llegar, cuando como todos nos escuchan, todos los aparatos, te va llegando como información, ¿no? Como, y tienes que darte a conocer, y si no te das a conocer no existes, y entonces la idea que nos van vendiendo es Instagram, Facebook, incluso TikTok, que nosotros no hemos dado el paso a TikTok, pero mucha gente era como, pues por ahí a lo mejor os conocéis. Sí, pero es que seguimos teniendo muy pocos seguidores. Siento que Instagram requiere mucho trabajo, mucho tiempo, dedicación para sacar los reels, para sacar publicaciones, para pensártelas, para grabarlas, para editar, para todo eso. Era como mucho tiempo que estuvimos dedicando, porque sí lo hicimos. Es verdad que yo también estaba terminando el máster de Psicología General Sanitaria en ese momento y estaba compaginando las prácticas con el trabajo que estábamos intentando encontrar, más luego ya llegó el trabajo de fin de máster, entonces se fue juntando un poco todo y como que sí, estaba Instagram, estaba Facebook, estaba el blog que nadie veía nunca porque era un blog un poco, pues eso, con lo poco que podíamos hacer en ese momento. Y también en algún momento pensábamos en contratar estando en Colombia nos llegó una publicidad de una persona, un psicólogo que hace cursos aquí en España para no solo psicólogos, para cualquier tipo de profesional, tipo coaching y ese tipo de cosas. Y entonces dijimos, pues es que si no tenemos otra opción, a lo mejor tenemos que tirar por allí porque es como el que nos va a poder abrir la visión de cómo funciona el mercado en España. Sin embargo, también empezamos a ver que era como muy caro para lo que sentíamos que ofrecía, como que seguía siendo Instagram el mecanismo de atraer pacientes y a mí eso no me terminaba de convencer. Es verdad que también contratamos el servicio específico de una mentoría, pero es una mentoría de esto que te graban un curso, tú pagas el curso y vas haciendo como las clases. Pero igual, era el mismo canal. Y era para Instagram, otra vez. Era muy de redes sociales. Instagram sí, redes. Y entonces volvíamos y nos dábamos con la misma pared porque yo seguía planteándole a él, estamos gastando un montón de tiempo, pero no está dando resultados, porque nuestros seguidores son súper poquitos y siguen siendo muy pocos. Y yo le decía a él, yo no sé qué más hacer. Y también pagar publicidad en Instagram lo veía como algo que no llegaba a terminar de ver como una opción real. Y de tanto hablarlo nosotros y de que las pantallas nos escucharan, pues allí nos llegó a mí me llegó un reel vuestro, que esto que vas deslizando, y le dije a él, pues mira, es que me transmiten como mucha seguridad. Sí, fuimos valorando porque además era otra forma y claro, veíamos que no había frutos, entonces creo que la opción era buena, la potencialidad era buena, la vocación es buena, pero faltaba un poco la dirección y el canal más adecuado para llegar, porque el boca a boca, volvemos a decir, no existía todavía creemos que, bueno, hay alguna cosa, pero más a nivel muy, muy local o muy de las personas que vamos conociendo y creo que dimos un poco en el clavo, porque evidentemente esto fue remontando y ahora mismo pues estamos en plena dinámica. En el momento en el que os encontramos, también una cosa que para mí era importante y que yo le planteaba a él son personas que van a estar con nosotros, no es como una cosa general y mira a ver si te sirve o no te sirve y vas viendo, sino que era
algo como más, bueno, lo que transmitíais, me transmitisteis en eso, porque ahí empecé a seguiros un poco, entonces ya dije, vale, voy a ver exactamente qué es lo que plantean. Y yo le iba enseñando a él y le decía, pues mira, es que ella también es psicóloga, ella también ha pasado por a lo mejor estas situaciones, él tiene un conocimiento más claro de cómo hacerlo y es algo más personalizado, que Sí, creo que era lo que más necesitábamos. Siempre hay un grado de incertidumbre de cómo será el seguimiento, si el seguimiento Claro. será muy personalizado o no, si fuera más específico ante las cosas que pueden atragantarse o pueden ser difíciles, pero el tiempo nos ha dicho pues que sí, que el acompañamiento que nos habéis hecho pues sí que era más adecuado en cuanto a problema y solución. No tanto problema y te mando a un vídeo, te mando un recurso donde tú... No, era más bien específico en cuanto a cualquier cosa que sea pequeño o grande y luego pues unido a las reuniones semanales que al principio las hacíamos bastante seguidas para ver pequeñas cosas generales que a lo mejor faltaban o incluso escuchar a otras personas que estaban también en diferentes fases y creo que un poco todo, pero sobre todo el empeño que le pusimos, porque si no, esto no avanza, desde luego. Si no hay Desde luego. no hay mimbres, no sale nada. Creo que ahí sí que estábamos nosotros convencidos de intentarlo hasta lo último para sacarlo adelante. Es verdad que creo que una de las cosas que más nos ayudó a tomar la decisión fue esa primera llamada que tuvimos, como muy clarificadora de cómo iban a ser las cosas, de qué manera se podía llevar a cabo el proceso. Es como entender que realmente no es una cosa que, pues lo típico que te aparece en Instagram, en un mes haz no sé cuántos miles de euros y es como, vale, pues, eso como de cierto puede llegar a ser. Ya. Era como muy realista y como que de verdad se sentía que iba a ser un trabajo estructurado, no de cualquier manera por venderlo. Porque es verdad que es un dinero que hay que poner sobre la mesa, pero es un dinero que también tú tienes que valorar y creo que eso es lo más importante y eso es como lo más destacado que yo podría transmitir. Obviamente es un dinero, que no es como que lo tengas de cualquier manera en cualquier momento, sí, pero es un dinero que está bien invertido, que merece la pena. También es cierto que nosotros hacer somos esa un caso un inversión. poco atípico porque, claro, los éxitos y los fracasos y los problemas los cavilamos entre dos. Y quieras que no, pues son matices y recursos que cada uno tiene y bueno, pues conociéndonos bastante, pues lo que tiene uno lo puede tener el otro si no ponemos el empeño en sacarlo. Y tenemos cualidades diferentes, cosa que a lo mejor el cliente tipo de vosotros no es porque normalmente esto es un trabajo muy singular. Pero bueno, dejando de lado eso, desde luego tiene que haber un trabajo y seguirle y hacerlo muy... Nosotros teníamos mucha prisa, bien lo sabéis. De hecho, Nos devoramos el curso bastante fue un rápido. curso que todos los días le dedicábamos un montón de horas. Os lo fundisteis, no recuerdo ahora mismo en cuánto tiempo, pero recuerdo que yo y dijimos, joder, sí que era verdad que se querían poner en serio. Sí, nosotros sí, lo que decimos no lo solemos cumplir porque pues iba un poco la vida laboral en juego, ¿no? Porque si no nos poníamos rápido, no de cualquier manera, pero sí rápido, pues nos quedábamos. Y creo que la única dilación fue que tocó unas vacaciones vuestras. Que ahí nos quedamos como en un poquito de algunos días escolgados. Pero ni siquiera, porque Pero incluso aprovechábamos, algún mensaje claro, hubo. fue como, vale, pues mientras ellos no están, vamos avanzando todo lo que podemos Claro. y cuando lleguen resolvemos cualquier tipo de duda y así Sí. fue, porque es verdad que los vídeos también tienen toda la claridad. Hay Es que verdad pararlos que mucho, tampoco son ahora que tardas un solo... montón porque como no dominan los términos, tienes que estar muy poco a poco, por eso le dedicamos tantísimas horas, porque estábamos como muy obsesionados de, a ver, esto tiene que salir adelante, pero, y también muchas dudas que nos surgían eran como, pues porque tienes la prisa y dices, es que a lo mejor no estoy entendiendo nada, pero luego más adelante venía la respuesta, lo que pasa es que No, íbamos a porque ver con para esa mí la parte prisa, más complicada y lo más novedoso fue la página web. los Porque términos, siempre hay alguna y- cosa que se te atasca porque no entiendes muy bien lo que hay detrás. Pero lo que sería lo teórico y cuanto a los textos y cómo darte a conocer, creo que fue más o menos fluido. También es verdad que, y esto tal vez en nuestro caso nosotros ya teníamos muy definido el nicho, porque es verdad que nosotros en Colombia trabajábamos parejas, pero no solo, trabajábamos también casos individuales. Sin embargo, cuando llegamos aquí dijimos, bueno, vamos a centrarnos específicamente
desde esa posición que vosotros planteáis, que para nosotros tiene todo el sentido, por lo menos por ahora lo vamos a seguir haciendo así, a lo mejor más adelante abrimos el mercado, pero es más fácil a lo mejor que la gente llegue desde esa posición de son especialistas en, porque obviamente nosotros podríamos tratar una depresión, podríamos tratar alguna ansiedad en ciertos niveles, podríamos tratar ciertas rupturas de pareja, sí, pero centrarnos allí, nosotros ya teníamos de alguna manera adelantado esto y eso también nos permitió poder avanzar más. El ejemplo que se usa en varios vídeos, o en los vídeos... De Eva Vidal, de terapia de pareja, sí. Era muy, muy fácil tal vez adaptarlo y conectar con eso. Fue un trabajo que, claro, también te hace replantearte algunas cosas, pero estabais siempre como muy abiertos y muy dispuestos a proponer mejoras, y siempre esas mejoras serán desde una posición de... No es una imposición, sino pues nosotros hay como un argumento detrás para esas mejoras que proponéis, y eso ayuda también bastante a que tú digas, vale, sí, tiene mucho sentido lo que planteas, nos ibais dando otra visión también desde vuestra experiencia. Creo que esa experiencia es importante, que también pagamos por eso, porque también es verdad que yo sé que muchas veces existe el miedo a pagar por cosas, pero creo que ese miedo es porque tenemos muy interiorizado bueno, pues si yo lo puedo hacer solo, lo hago solo, pero es que hay gente que sabe más que tú en ciertas áreas y tienes que apoyarte en esas personas para avanzar más rápido. Si nosotros os hubiéramos conocido antes, pues antes hubiéramos podido avanzar. Es verdad que durante todo el proceso hemos pasado por varias fases. Sí. Porque la primera fase fue un poco de, vale, bueno, nos ponemos a trabajar, lo que hay que trabajar lo trabajamos. Aquí sí creo que es importante que la gente que os quiera contratar sepa que el trabajo es del que recibe la formación, no vuestro, porque vosotros sí acompañáis, pero no podéis hacer el trabajo realmente, ¿no? Totalmente. Entonces creo que es importante que las personas que os quieran contratar tengan claro, igual que cuando alguien viene a terapia. Si tú no quieres trabajar en tu cambio, pues es difícil lo que yo te puedo acompañar, ¿no? Me encanta esa metáfora, de hecho nosotros la utilizamos mucho, que al final es hasta cierto punto lo que nosotros hacemos es muy parecido a lo que nosotros tres podemos hacer en terapia, que es nosotros damos todas las herramientas necesarias y posibles y estamos ahí en cada bache del camino y para guiaros en el proceso, pero al final no podemos hacer el proceso por vosotros porque estaríamos creando una dependencia que es justo lo que queremos evitar. Queremos que cada persona que entre y que confíe en nosotros y en nuestra guía pueda valerse por sí mismo cuando se acaben los meses del acompañamiento. Entonces, eso para nosotros es muy importante que se tenga en cuenta que estamos aquí para absolutamente todo, pero no nos movemos por las personas porque no tendría mucho sentido. Para eso contratad una agencia de marketing que os lo hagan y chimpún. Claro. Y creo que ahí está una de las claves también en en otras asesorías que pueden estar vendiendo otras personas, me imagino, que tampoco hemos tenido como esa experiencia tan desde dentro, pero es como que sí, te venden, vale, el curso, sí, pero ¿tú qué aprendes? Porque al final eso tú también no sé, si la página web en algún momento tienes que modificar, que de hecho hoy justo modificamos una cosa, incluimos lo de las sesiones online. Vale. Qué bien. Vale, pero tengo que saber cómo hacerlo, porque si no, entonces ¿qué tengo que llamaros y volver a pagar a lo mejor porque yo ya no sé cómo se usa ¿no? Y entonces esa parte sí me parece importante porque primero tenemos que ser conscientes de que hay que hacer un trabajo. No es como que esto va a ser chasquear los dedos y ya llegaron los pacientes. Hay un trabajo. Ojalá, pero no funciona así. Y luego es verdad que esto es un proceso que lleva un tiempo. Es que vuelvo y lo asemejo a la terapia. Esto no es inmediato porque es un mercado que se mueve con unas dinámicas, que hay momentos. Nosotros además justo coincidió cuando ya teníamos la página y tal, que empezaba el verano, y entonces eso también supone unos retrocesos. Seguimos trabajando igual porque bueno. Justo que este verano además ha habido como, sobre todo en agosto, muchísimo volumen de pacientes, y vosotros en concreto habéis tenido muchísimo volumen de pacientes, que también me gustaría preguntaros, si os apetece decirlo, ¿cuántos pacientes tenéis ahora? ¿Cómo ha ido variando ese volumen? Porque también habéis tenido un volumen variable, siempre habéis recibido muchas solicitudes, porque en terapia de pareja hay muchas solicitudes, pero un poco el que nos contéis también vuestra impresión de pues cómo han ido variando las cosas, lo que acabáis de decir, ¿no? Que es al final el mercado, es que sabéis que odio esta palabra, pero es así,
Claro, pero es que es así, está vivo, trabajamos con personas para bien o para mal. Entonces, si queréis, contadnos un poquito cómo ha ido esas solicitudes, a día de hoy cómo estáis. Pues nosotros empezamos, lo primero fue que, claro, además también tuvimos que parar un momento porque hubo una mudanza, entonces también en esos días pues no podíamos dedicarle tanto y yo decía, si a lo mejor empezaba a llegarnos gente y no tenemos todavía la disposición, pues no tiene mucho sentido, eso fue como una semana, 2 semanas. Una vez empezamos a pagar, ya como tal, activar la campaña, desde prácticamente el primer momento nos empezaba a llegar solicitudes. Es verdad que al principio es como el enfrentarte a eso, porque nosotros no vendíamos nuestro producto, por decirlo así, porque somos de esos psicólogos que no aprendimos a vendernos. Claro. Y también en esos momentos era como, yo sí recuerdo que ahí a lo mejor os contactábamos un poco más de, nos ha pasado esto, y hemos respondido así, pero porque... Y nosotros felices. Sí, no, sí, siempre habéis estado muy disponibles y eso es de agradecer también, porque en todo el proceso también entran momentos en los que en algún momento tú dices, ¿y será que sí estamos yendo por donde tenemos que ir? Pero hubo un momento al principio que nos entraba mucha llamada, mucha petición, pero no estábamos preparados porque no teníamos un sitio para atenderles. Entonces, nosotros íbamos a hacer al menos... Nos íbamos a centrar mucho en lo virtual porque creíamos que era más cómodo. Siempre estuvo ahí la opción, pero venía gente que quería el modelo más tradicional, presencial. Como no estábamos preparados, pues perdimos la ocasión de empezar antes porque la gente, no sé si es por prejuicio, cliché o desconfianza, querían mucho la presencialidad. Y en cuanto empezamos a tener un lugar... No, de hecho, la cosa fue subir. que como que semanalmente yo creo que recibíamos más o menos una solicitud diaria, yo calculo. Sí. Es verdad que algunos casos tampoco eran cualificados. Como siempre. Sí, siempre pasa. Sí, hubo un par de ellos o tres. Y bueno, ahí también fue como uno de esos momentos de ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque veíamos que como que mucha gente se echaba para atrás porque no era presencial. Entonces allí también recuerdo que lo pusimos un poco en común con vosotros para ver un poco vuestra mirada y demás. Empezamos a buscar despacho para alquilar por horas, que también ahí estuvisteis vosotros, habéis estado en todo el proceso. Y os lo agradecemos porque también necesitábamos como esa mirada que no estuviera dentro, con las emociones. Saber que nos íbamos a encontrar, ¿no? Y una vez empezamos a ya tener un sitio físico donde poder atender, esto empezó a subir en cuanto a ahora sí se hicieron efectivas esas peticiones. Seguíamos manteniendo como esa dinámica de un promedio de 3-4 llamadas o contactos por semana, porque a veces sí nos entraban llamadas o a veces eran solamente mensajes de WhatsApp. Esto se ha ido manteniendo en el tiempo. Lo último que ha sido un poco distinto fue como esta última semana de septiembre, creo que os lo comentábamos. Pero sí, eso ha sido para todo el mundo. Si no sabemos por qué, de normal, septiembre suele ser un mes medianamente bueno, al igual que agosto suele ser un mes terrible, y este ha sido el mejor mes del año, y septiembre, en teoría, se esperaba que fuese a ser un mes de la leche, y ha habido 2 semanas que incluso para mí también ha sido como... ¿Y los pacientes dónde están? ¿Han vuelto de vacaciones? ¿No? ¿Qué ha pasado? Por eso siempre decimos que el mercado está vivo, justamente que a veces es que no hay ninguna razón por la cual eso pasa, pero eso durante una semana no va a haber ninguna solicitud y luego la semana siguiente es que recuperas el doble de lo que habrías tenido que tener. Esa ha sido ahora como pequeñas oleadas, 3-4 casos a la vez. Esa ha sido nuestra experiencia al final. Es verdad que agosto para nosotros no fue un mal mes, porque como estábamos disponibles y muchos psicólogos se van de vacaciones, Claro. yo creo que también cubríamos esos huecos. De hecho, alguna solicitud sí nos decía, ¿pero vais a atender? Sí, atendemos, estamos disponibles. Entonces, sí, no, seguimos aquí trabajando, porque no hay un momento todavía para tomar vacaciones. Entonces, sí fue como en esa progresión en cuanto a que se empezaran a hacer efectivos esos pacientes, que ya se convirtieran en pacientes como tal las solicitudes. Fuimos avanzando, septiembre hubo a lo mejor esa parada, que a nosotros no nos vino ni mal, porque de hecho esa semana él no estaba presencialmente, entonces fue como, bueno, no pasa nada, sino... La vida os lo puso fácil.
pero sí nos llamó la atención y fue como el comentario, bueno, no habremos hecho algo raro que hayamos tocado y Claro, es que siempre da miedo. O sea, como que tendemos a atribuir de qué hemos hecho nosotros de mal, nosotros me refiero a los psicólogos, qué hemos hecho de mal para que ahora de repente la forma de captación no nos funcione, cuando la realidad es que no es que hayas hecho nada mal. Si evidentemente deja de funcionarte durante 2 meses, decimos, vale, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver en qué parte del embudo, por así decirlo, se ha parado la captación. Pero cuando es una semana, hay veces que simplemente el mercado está vivo y no han buscado por el motivo que sea, y luego al revés, la semana siguiente tuvisteis avalancha de llamadas. Sí, y eso ha ido lo que ha ido pasando. Justamente hoy o ayer estaba haciendo como el listado de toda la gente que ha entrado. Es verdad 3, que desde más o menos junio, julio, que se empezó ya a ser más fluida, porque también es verdad que tú empiezas a pagar, pero hasta que te empiezan a llegar ya pacientes que son cualificados, pues esto tarda, porque es lo que explica Joan en los vídeos, ¿no? Como que voy aprendiendo qué es lo que tiene que hacer y hay que darle un tiempo a eso. Y ahora mismo nosotros hice la lista de pacientes que han entrado, esto teniendo en cuenta gente que a lo mejor solo tiene una primera sesión y se va. Pues en total desde junio son aproximadamente 35 parejas, perdón. ¿De solicitudes o de...? Sí, hemos tenido primeras sesiones. Al menos primera sesión. Ala, no tenía en mente, y eso que solemos estar bastante pendientes, no tenía en mente que tuvieseis 35 sesiones hechas, o sea que me alegro muchísimo, chicos. 35. Es verdad que solicitudes o contactos hemos tenido 80 y pico. Tampoco tenía en mente tanto, o sea, yo me había quedado como por 60. ¡Qué maravilla! Hasta hoy, creo, esta mañana o ayer, metí como ya el último contacto que hemos tenido, son 86, 87 personas, parejas. Actualmente hay activos 25 casos, pero es verdad que variamos mucho, porque hay algunas parejas que no pueden permitirse acudir semanalmente. Entonces eso hace que pues que sí, que vamos como en ese ir y volver semanal. Seguimos trabajando porque ese no es el objetivo nuestro, no son los 20, sí necesitaríamos 25 semanales, que es nuestro objetivo según pues lo que ahora mismo queremos. Pero estamos contentos porque la última, por ejemplo, esta semana que acaba de pasar hemos tenido como cuatro nuevas incorporaciones. Tenemos otras 3. Bastante cualificadas además. Y bueno, nos siguen llegando solicitudes. Ayer mismo tuvimos una y hoy tuvimos esa primera sesión, por ejemplo, con esa pareja. Entonces, digamos que no es una cosa que la gente pueda pensarse, esto ya de un mes a otro vas a tener 30 pacientes, porque creo que eso no. Es vender humo. Quien te lo diga. Diferentes por la agenda, por el presupuesto, por... Y luego también, siendo como muy coherentes, yo creo que a nivel de salud mental de los que trabajamos en esto, pues recibir 30 pacientes de golpe no es sano a nivel emocional. Claro. Es mejor que sea todo un poco más paulatino. Entiendo yo que también cuando nos vayamos de vacaciones, porque sí que va a haber una parada corta, no muy larga, pero sí una parada en diciembre, al menos nuestra experiencia en Colombia era que bajaba un poco, porque hay pacientes que se descuelgan o procesos que se descuelgan en esa parada. Pero bueno, también contamos con que, como ya sabemos hacer las cosas, vamos a poder retomar nuevamente el volver a activarlo y que volvamos a la normalidad, que todavía no es nuestro caso. Nosotros seguimos creciendo en esto, o sea, no nos hemos parado. Algo que me parece también importante de resaltar para las personas que estén queriendo conocer si esto que ofrecéis está bien o no, es que vosotros ayudáis mucho porque sois muy concretos en cuanto a, por ejemplo, podríais decir esto y esto y esto en tal, pues sobre todo la gente... Muy directivos en alguna manera, muy concretos. Pero directivos desde la parte positiva, porque yo también siento que nosotros ya teníamos una experiencia previa y de alguna manera eso nos facilitaba ciertas dinámicas, pero también mi experiencia, por ejemplo, estudiando en el máster, era que había gente que nunca se había tenido que enfrentar a un paciente, a ni siquiera un primer contacto. Y las pautas que vosotros dais creo que son muy válidas cuando las personas están totalmente perdidas, de decir, yo, ¿cómo contesto una llamada, por ejemplo? Ya. Es verdad que nosotros ya teníamos cierta experiencia, pero el público es otro, el mercado es otro.
y lo que vosotros nos habéis ido dando para nosotros es muy útil. De hecho, ¿por qué sé lo de cuántas personas hemos tenido? Pues porque Joan nos da el Excel para meternos todo, y eso ayuda un montón porque también da más claridad de hacia dónde vamos trabajando. Vuestro acompañamiento yo creo que es fundamental en ese sentido porque es como muy ordenado. Y bueno, a lo mejor hay gente que no conecta con esto, pero para mí esto es fundamental en lo que se nos ofrece. Y de hecho también eso me parece muy positivo. También vuelvo y digo, a mí me parece positivo, pues que haya gente que no, pero que seáis como muy minuciosos en pequeños detalles. A mí me parece que eso es muy bueno, porque perfectos nunca vamos a ser, porque la perfección no existe. Ni hace falta. Pero si nos podemos acercar a lo más óptimo posible, mucho mejor. Y creo que vosotros también os tomáis el tiempo de eso, de poder a lo mejor no dar una respuesta de cualquier manera, sino que al menos así fue nuestra experiencia. Yo solo intentamos que sea así con todas las personas que confían en nosotros. Para nosotros el se nota cuando os hacemos las preguntas y demás, es como que si le dedicáis el tiempo a, vale, pues vuestro caso es este, entonces nos vamos a centrar en esto, y nos devolvéis de una manera reflexionada. No es, pues mira por ahí tal cosa o haz esto de cualquier manera, sino que sí es personalizado, que era una cosa que para nosotros era muy importante. Creo que también desde esa experiencia que nosotros hemos tenido, pues es como que hemos podido conocer muchas cosas del campo, de la psicología y demás, y creo que lo que yo le transmitiría al que quiera contrataros es confiad porque sí valen, porque después de todo lo que nosotros hemos visto, efectivamente este es un muy buen recurso. Sois muy cercanos, estáis allí siempre disponibles. Sé que puede haber un miedo de decir voy a invertir mi dinero y esto dónde va o qué va a pasar, pero es una inversión. O sea, realmente es una inversión que merece la pena hacerla porque se recupera siempre que trabajes. Siempre que trabajes. Otra cosa que sí me parece interesante es que es verdad que nosotros a lo mejor estábamos muy centrados en sacar esto adelante porque, bueno, también teníamos como un colchón económico que en ese momento nos permitía dedicarnos a esto y no estar pensando que a lo mejor no teníamos necesidades básicas cubiertas, pero también yo animaría a la gente a que den el paso, porque al final estar trabajando para otras personas, ganar súper poco dinero con todo lo que implica el trabajo en psicología, que es un trabajo que desgasta emocionalmente en muchos momentos y que tienes que vivir tranquilamente, que no puedes estar viviendo con agobios de tener, pues no sé, he escuchado gente que está trabajando para empresas que la sesión es 20 minutos, pues no sé en 20 minutos muy bien cómo trabajas y lo que te pagarán por eso además. Claro, hemos escuchado hasta casos de gente que se lleva 15 euros la sesión porque en el centro les cogen 60% para el centro, 40% para la persona y cuando nos encontramos con ese tipo de casos y esas personas confían en nosotros y entran en el proceso, es una maravilla ver cómo se dan cuenta de, vale, es que a lo mejor la psicología no era esto, que yo sí que valía a lo mejor pues los 60, 65 euros que yo pensaba, pero que al final pues en las clínicas muchas veces tienen porcentajes muy abusivos que se pasan mucho, tienes que acabar con 40 pacientes a la semana para poder llegar a fin de mes y es muy bonito ver cómo esas personas se van dando cuenta de que pueden poco a poco salir de ello y poder vivir bien de la psicología, que es mi frase mítica, típica que digo siempre, pero al final nosotros solemos ser psicólogos por vocación y es importante no sobrevivir de la psicología, sino poder vivir de ello y que también sea un placer hacer nuestro trabajo, porque si no estamos nosotros bien es complicado que cuidemos desde un lugar que nos permita cuidar bien. Pero al final sí, yo sí creo que si la gente lo hace con un asesoramiento como el vuestro, claro, más del campo, bien pensado, bien pautado, con una estructura clara, con ese ánimo de trabajar, esto es posible. Es posible, lo decimos nosotros que todavía no hemos llegado al punto que queremos, pero que vemos que ese camino se está haciendo y sí funciona y merece la pena. Para mí, yo creo que, y lo hemos hablado ya en varias ocasiones, para nosotros ha merecido la pena el trabajo, ha merecido la pena lo que hemos pagado, ha merecido la pena el esfuerzo y ha merecido la pena el haberos encontrado también, porque esto yo sí lo digo como una suerte, que ojalá os hubiéramos conocido antes, pero bueno, todo pasa por algo. O sea que
llegasteis en el cosas que momento en aprender. el que teníais que llegar y sí, a lo mejor teníamos cosas que aprender antes, pero ha sido para nosotros algo muy positivo y que nos hemos llevado un montón de cosas que ya, pues que ya no nos las quita nadie al final, que ya están ahí. Esa es la idea, que lo tengáis para siempre y que podáis utilizarlo siempre que lo necesitéis. Y muchísimas gracias por vuestras palabras, chicos, porque la verdad es que el ver que todo vuestro esfuerzo, toda vuestra dedicación y todos sus frutos, y aparte que os sentís de esa forma con nosotros, para mí es increíble, la verdad. Así que muchísimas gracias por vuestras palabras, por vuestro esfuerzo, por haber confiado en nosotros y por haber dado el paso de comenzar, porque también os ha permitido ahora mismo pues tener una visión del camino que os queda muy distinta y como con un poco más de esperanza, espero, y ya no solamente esperanza de, bueno, a ver qué pasa, sino que sabéis replicar el proceso de captar pacientes y, y nada, que muchísimas gracias por vuestras palabras, por vuestro tiempo y nada, a seguir. A A vosotros vosotros. por haber estado en esta parte del proceso tan importante también.